Soy Jack Perkins y esto es biografía. Provino de una clásica familia problemática. Su madre era una linda sureña sexualmente reprimida. Su padre bebía y era infiel. Su hermana enloqueció y le practicaron una lobotomía luego de atacar a su padre con un cuchillo. Era la familia Williams de San Luis. Pero ellos también tenían un niño que era Tom, quien hallaba consuelo de los horrores que lo rodeaban creando a solas. Y siguió creando mientras crecía. Convirtió ese barril de pólvora en su corazón en los brillantes dramas que ya han visto. Y hoy mostraremos a la torturada familia que les dio origen. Vean partes de las dolorosas entrevistas finales y algunos extractos de la obra que muchos consideran la mejor obra teatral de Estados Unidos, la del autor Tennessee Williams. I've always depended on the kindness of strangers. Blanche Dubois, Stanley Kowalski, Big Daddy, todos nacidos de la fértil imaginación de Tennessee Williams. All the material comes from the back of my head and right through my fingers onto the electric portable. His work is so powerful that he came along once in a century. Conmocionó salas repletas y revivió una forma de arte. He kept the American theater alive almost single-handedly during the 50s and the early 60s. Hasta que fue ridiculizado y llamado obsoleto. The critics murdered him. Literally murdered him. Lo que finalmente lo arrastró a la autodestrucción. He was, alas, one of the first casualties of alcoholism and drug addiction. Genius is a word that should, without a shred of doubt, be applied to Tennessee Williams. Tennessee Williams, un genio malherido. Cornelius Williams descendía de una ilustre familia de Tennessee, pero era ofensivo, mujeriego y bebía en exceso. Edwina Williams, hija de un pastor, era desequilibrada y sexualmente reprimida. Su hijo Tennessee heredó lo mejor y lo peor de ellos. Él se llamaba Thomas Lanier Williams. Nació en Columbus, Mississippi, en marzo de 1911 y pasó su infancia en esta casa propiedad de la iglesia episcopal de la que su abuelo era un respetado ministro. Edwina permanecía en el hogar para cuidar de Tom y de Rose, su hermana mayor. Cornelius, un vendedor ambulante, casi nunca estaba en el pueblo. The marriage was a marriage made in hell, and he was happiest out on the road with the boys, playing poker and probably dallying a bit with the ladies too of the evening. Y cuando Cornelius estaba en casa, infundía miedo a su esposa y a sus hijos. Edwina ignoraba a su esposo y reservaba su afecto para Tom y Rose. Pero también era dominante y les advertía que cualquier mal comportamiento sería castigado por Dios. Cuando Tom tenía 4 años, su familia se mudó a Clarksdale, otro pueblo de Mississippi. Tom, ya un niño delicado, requería ahora aún más atención, pues enfermó gravemente. My brother was a victim of diphtheria, and for a year he wasn't able hardly to get out of the house. His legs were practically skin and bone. He couldn't hardly walk. Pero descubrió el mundo de las letras. Su madre lo familiarizó con escritores como Shakespeare y Dickens. Durante los 2 años en que el frágil Tom estuvo enfermo, la actitud protectora de Edwina hacia él se exacerbó. Tom también pasaba horas con su hermana Rose, y ambos se volvieron amigos inseparables. Pero en 1918, el mundo de Tom se trastornó, pues su padre fue contratado por la International Shoe Company. Los Williams fueron desplazados desde el rural Mississippi hasta San Luis, una de las mayores ciudades de Estados Unidos. Williams odiaba la ciudad y también a su nueva escuela, la que comparaba con una cárcel.
También sufría mucho porque sus padres compartían ahora el mismo apartamento en este edificio. En 1919 nació un tercer hijo, Dakin, y el dinero escaseaba. Every month, at the end of the month, when the bills came in, there was a Donnybrook in our house, because my father was very bombastic around the house, and would shout at my mother, would shout at my sister. Tom se retrajo aún más dentro de su oasis privado de novelas y poemas. For a boy who was shy to the point of pain and sensitive to what then might have been called effeminacy, he was almost brutalized by schoolboys. And this was reinforced at home because his father couldn't stand the fact that he didn't turn into a football hero. The boy preferred to read poetry. El padre machista de Tom se burlaba de él, lo llamaba afeminado y se preguntaba si criaba a un homosexual. Su mamá no era tampoco un modelo ideal, los manipulaba y les advertía constantemente sobre el peligro de los hombres como su padre. The mother could at times be extremely difficult, being very puritanical about sex. And of course, the effect on the children was divisive, was destructive. Rose y Tom se consolaron con su mutua amistad. Jugaban juntos y al serlo bastante grandes iban juntos al cine local. Tenían un carácter similar, la mejor de las amistades, y eran almas gemelas. Rose was his one really great love. It was one to whom he was at all times faithful, as he was to his writing. They were the two major forces in his life. Pero al final de su adolescencia, Rose comenzó a mostrar señales de problemas mentales. Tenía violentos cambios de humor y gritaba histéricamente. Esto subió la tensión en el hogar. La situación llegó a su clímax cuando Tom atacó a Rose con su arma más letal, sus palabras. My brother met her coming down the stairs and said, "I never want to see your ugly face again." And that was a tremendous blow because my sister at that time was just wavering between sanity and insanity. And the next day, she took a carving knife and went after my father with it. La familia envió a Rose a un hospital para enfermos mentales. Tom estaba desolado y el temor a enloquecer como ella le perseguiría toda su vida. Por suerte, tendría una vía de escape, la escritura. Comenzó a tomar la literatura en serio a los 19 años cuando ingresó a la Universidad de Missouri. Tom escribía poemas. Un beso duele. Aún así, volveré a besar. A su padre eso no le enorgullecía. El genio de Tom para la poesía no era algo de lo que él pudiese alardear en el póker, y se enfureció cuando Tom reprobó el entrenamiento militar para oficiales reservistas. Lo veía como una desgracia para la familia. Para él, Tom no era un hombre. Lo sacó de la universidad y lo puso a trabajar en la International Shoe. Durante el día, Tom, de 21 años, apilaba cajas en este depósito de San Luis y durante la noche escribía. Sus armas eran su máquina de escribir, el café, los cigarrillos y mucha persistencia. He typed ferociously on the typewriter, and he just pounded them, and he'd turn out a page in about a minute. And then he'd be dissatisfied and tear it out and put another one in and type furiously again, maybe the same page 15 times, until everything was exactly right. Luego de 3 años en la fábrica, Tom ingresó a la Universidad de Washington en San Luis. Era uno de los estudiantes más viejos allí, tenía ya 24 años. En 1936 ganó un primer premio de $25 en un concurso de poesía. Por primera vez en su vida, Tom sentía tener un genuino talento y envió una de sus obras de teatro a un concurso de la universidad, pero fue ofendido en su ego al llegar solo en 4º lugar. Le gritó a su profesor y abandonó tempestuosamente la universidad. Tom escribió: "Estoy furioso, aburrido, y me pregunto si terminaré en el estado de Rose". Al año siguiente, 1937, ingresó a una tercera universidad, a la de Iowa. Volvió a escribir drama y actuó en una producción estudiantil. Esta vez incluso llegó a graduarse.
Decidió que Thomas Lanier Williams no era un nombre adecuado y adoptó el seudónimo inspirado en el estado fundado por algunos de sus ancestros. De ahora en adelante, él sería Tennessee Williams. También era hora de partir de su hogar, y luego de pensarlo un poco, decidió probar suerte en Nueva Orleans. En 1938, el día después de Navidad, Tennessee Williams llegó a su nueva ciudad, decidido a comenzar una nueva vida. Nueva Orleans tenía fama de ser un lugar donde todo podía pasar. Lo primero que le aconteció a Tom fue la pérdida de su virginidad, y pronto se dio cuenta de que prefería a los compañeros masculinos. I entered the decadent world of New Orleans. Then I discovered a certain flexibility in my sexual nature, should I say. También descubrió la pobreza. Pero cuando todo parecía perdido, una de sus obras ganó un concurso y un primer premio de $100. Y ocurrió algo aún más importante. Atrajo la atención de Audrey Wood, una respetable agente literaria. Ella lo convenció de que la ciudad de Nueva York era el lugar adecuado para un dramaturgo serio, y Tennessee Williams fue persuadido a viajar hacia el norte, a la capital del teatro estadounidense. Tennessee Williams, de 28 años, llegó a la ciudad de Nueva York la primera semana de 1940. Quedó extasiado por el distrito teatral y por las marquesinas que iluminaban Broadway, la gran avenida blanca. Pronto se procuró un círculo de amistades que incluía a escritores, también del sur, muchos de los cuales también eran homosexuales. I've never known anyone who accepted being homosexual more and who really believed a day was lost if he didn't get in bed with somebody. Su día también estaba perdido si no llegaba a escribir. A Tennessee no le atraían los aspectos mundanos de la vida, como comer o ir de compras, pero sí le preocupaba su trabajo. En 1942, Tennessee Williams y su amigo Donald Wyndham escribieron una obra llamada You Touch Me. He just worked practically all the time. He would work 8 hours typing away, every now and then cracking his knuckles when he got nervous. Igual que en Nueva Orleans, Williams siempre estaba sin un céntimo, pero eso cambiaría totalmente en el verano de 1943. El dramaturgo tomó un tren hacia Hollywood y hacia la riqueza instantánea. Su agente Audrey Wood le procuró un trabajo como guionista para la Metro-Goldwyn-Mayer, la que él llamaba Metro Mina de Oro Mayer. He went right out of poverty into having $250 a week, and to him this was incredible. And unlike what you might have expected, he did not go Hollywood. Esto quería decir que aún mientras Tennessee disfrutaba de las playas y de su abultado cheque, seguía trabajando en obras serias. Una de ellas, The Gentleman Caller, se basaba en su madre dominante y en su desequilibrada hermana. Para entonces, Rose Williams estaba recluida en un psiquiátrico de Missouri, pero sus ataques de histeria cesaron en 1943 cuando fue sometida a una novedosa intervención experimental, a una lobotomía. Su querida hermana nunca volvería a ser la misma. I asked him once, "How is Rose now?" And his response was, "Well, she's tranquil." See, and that was his, he didn't want to go beyond that. El mismo año de la lobotomía de Rose, Williams envió The Gentleman Caller, la obra basada en su hermana, a la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero este estudio la descartó por considerarla poco adecuada para el cine, y Tennessee, a su vez, descartó a Hollywood por considerarlo dañino para su salud mental. A finales de 1943, Williams regresó a Nueva York con mucho dinero y una nueva obra con un título modificado. The Gentleman Caller era ahora El Zoológico de Cristal. Audrey Wood mostró el texto a varios, y este recibió la atención de la famosa actriz teatral Lorette Taylor, quien pensaba que el papel de Amanda la haría nuevamente el centro de la atención. Amanda era una bella sureña que envejecía, abandonada por su marido y desesperada por casar a una hija minusválida.
We're gonna get you married. But, Mother, I'm crippled. Don't use that word. You just have a slight defect, that's all. Hardly noticeable. El zoológico de cristal fue estrenada en el Civic Theater de Chicago y los críticos la aplaudieron, pero la verdadera prueba sería su estreno en Nueva York en abril de 1945. En Broadway se presentaban cientos de musicales y de comedias ligeras, pero muy pocas obras dramáticas, y entre estas no había ninguna de la talla de El zoológico de cristal, con su mezcla de lenguaje poético y emociones al desnudo. Tom! Yes, Mother? Where you going? I'm going out. Walk out just the way your father did. We'll manage without you. I'm strong enough to take care of Laura. You can go to the moon, you selfish dreamer. El soñador de la vida real ignoraba lo que ocurriría. Iría a la noche del estreno con Donald Wyndham. We were mainly aware of people coughing and things like that. What Tennessee and I talked about when we walked around the streets afterwards was whether the coughing was what people do on first nights or it meant the audience was bored, and how could one tell from that what the critics were going to say. Lo que muchos dijeron fue que El zoológico era una obra maestra. A los 34 años, Tennessee Williams triunfaba y recibía esa aceptación que nunca había logrado en su hogar. Pero aún no estaba satisfecho, pues temía que su éxito fuese fugaz. En enero de 1946, el repentinamente famoso dramaturgo regresó a este apartamento en Nueva Orleans, la ciudad que encontraba más estimulante para escribir. Comenzó a trabajar en una obra sobre otra bella sureña en decadencia, Blanche Dubois, y la bautizó con el nombre de un tranvía que pasaba frente a su casa, un tranvía llamado Deseo. El poder de la obra y la reputación de Williams convencieron a Elia Kazan a dirigirla. Luego, Kazan y Williams se arriesgaron a contratar a un actor desconocido, Marlon Brando, para que hiciera el papel del rudo Stanley Kowalski y a Kim Hunter para que hiciera el de su esposa Stella. I had no notion what I was getting into. Had no notion that it would be the play of the century that I was involved with. None at all. Un tranvía llamado Deseo exploró territorios aún más prohibidos y desconocidos que los recorridos por el zoológico de cristal. This is a story of a stud who beats up his pregnant wife, rapes his sister-in-law, and holds the pair of them in economic bondage. I mean, people that had never seen anything like this on stage. I asked him, could you give me an idea of what you consider the theme of the play? And he said, well, I think it's a plea for the understanding of the delicate people. And I think the plea is also to understand him. Williams tenía la extraordinaria habilidad de escribir bien tanto para las actrices como para los actores. I think that duality of gender is very useful to a writer. He can write both from a male point of view and a female point of view, or in between. He had what you'd call two personalities, a male personality similar to Stanley Kowalski, and a female type of personality inside of him, which enabled him to live the life of Blanche in his mind. What'd you smash the bottle for? So I could twist the broken end in your face. I bet you would do that. I would. I really... Oh, you want some roughhouse, sir? All right, let's have a little roughhouse. We've had this state with each other from the beginning. It was such a tremendous play, so powerful. The audience was quiet. We didn't know whether they really liked it or didn't like it. They were just stunned. Y les gustaba. El público ovacionó de pie a Williams. A la fiesta de la noche del estreno acudió el famoso dramaturgo Thornton Wilder. He said that he thought, for theater, at any rate, that the character of Blanche was simply too complex. And Tennessee said, but Thornton, people are complex. La crítica aplaudió un tranvía llamado Deseo.
Hubo más premios. Llegaron a otorgarle el Pulitzer. La gente hacía largas filas para comprar boletos. Williams era la sensación en Broadway. Pero algo malo ocurría. Los críticos y el público querían más. Más magia, más obras maestras. Tennessee Williams se sentía agobiado por lo que la gente esperaba de él y buscaría de inmediato alivio en la bebida y en la alcoba. Young playwright Tennessee Williams returns from abroad on the Queen Elizabeth. Williams is back in New York for the Radio City Music Hall opening of the Warner Brothers motion picture version of his critics' prize play, The Glass Menagerie. Tennessee Williams aún no cumplía 40 años, pero ya era el dramaturgo más famoso de Estados Unidos. Las obras que habían impactado en Broadway eran usadas para espectaculares películas en Hollywood. Mother, what are you doing? Improvements. They're called gay deceivers. I won't wear them. You will. Why should I? Because to be painfully honest, honey, your chest is flat. Marlon Brando volvió a interpretar su papel en la versión fílmica del Tranvía. ¡Hey, Stella! Igual que Kim Hunter. The lighting crew that are way up above, you never meet them. You'll ever leave me, baby. One of these chaps up there leaned over and said, "Hey, who wrote this thing?" And we yelled up, "Tennessee Williams." He said, "Wow." He said, "I've been in the business 25 years. He said, I don't go to movies. This one I want to see." Hubo que reducir un poco la sordidez de algunas partes y suprimir la escena de la violación, pero la trama mantuvo su intensidad. You know that I've been on to you from the start, and not once did you pull the wool over this boy's eyes. You come in here and you sprinkle the place with powder and you spray perfume, and you are the queen of the Nile, sitting on your throne swilling down my liquor, and you know what I say? Ha ha! Mientras tanto, Tennessee Williams se enamoraba. A finales de 1948 comenzó una relación con Frank Marlowe, un carismático exmarinero. Ambos comenzaron una vida juntos. Fue la única relación prolongada de Tennessee Williams. Marlowe organizaba sus vidas y así Williams podía concentrarse en su trabajo. Frank once said very plaintively, "Tom can't accept how much I love him." That's a very sad commentary, because Frank Marlowe really gave his whole life to loving of this very wounded genius that was Tennessee Williams. El genio de Williams estaba entregado al teatro. En 1951 obtuvo otro gran éxito, La Rosa Tatuada, donde el actor Eli Wallach era un camionero enamorado de una viuda inmigrante. Every other night, Tennessee would come in with a new ending. He was not happy with the ending of that play. And he'd say, I think I've found it now. But it took him almost 3 weeks to find what he wanted. Wallach volvió a actuar para él en una obra aún más experimental, Camino Real, pero esta fracasó ante los críticos y el público. Williams, no obstante, podía darse el lujo de ignorar a los críticos, pues apenas tenía 40 años y le sobraban tiempo y energías. He was dubbed by one of his friends as Tenacity Williams. He could have a hangover, a fight with his lover. He would get up in the morning and he would go to his typewriter. Aquellas resacas se hacían cada vez más frecuentes. Williams provenía de una larga descendencia de bebedores. Seguía una tradición familiar. Habló sobre su alcoholismo en su próxima obra, que trataba de un exjugador de fútbol americano con una esposa ansiosa de sexo. I feel all the time like a cat on a hot tin roof. Then jump off the roof, Maggie, jump off it. Tanto en las tablas como en la pantalla, una gata sobre el tejado caliente mostró personajes inolvidables y una potente tensión sexual. When a marriage goes on the rocks are there, right there. Por esta obra, Williams volvió a recibir más excelentes críticas y más premios. Los críticos adoraban su lenguaje y era considerado un dramaturgo y poeta. He was a wordsmith. He was very particular about how he put them together. Often he would scratch out a line, scratch out a word, and get it right. Gee, golly, gosh. He wanted that gee, golly, gosh rhythm, and finally we worked about 10 times until he got it. We'd go to see a play like, say, Cat, and he'd sit there and chuckle and laugh. And he loved his work.
He loved what he did. And his laugh was just like a maniacal laugh. And he'd be in the theater. I'd be in the theater with him right in the back. And he would, this hyena laugh in the wrong places. And people in front would turn around like, how dare you, you know. Durante los años 50, cuando Key West no era aún un centro turístico, Williams y Marlowe comenzaron a pasar allí la mayor parte del tiempo. En 1955, Williams estaba allí cuando recibió un telegrama que le informaba sobre su nuevo premio Pulitzer por Una gata sobre el tejado caliente. Ese mismo año terminó el único trabajo que escribiría específicamente para el cine. Baby Doll, interpretada por Carol Baker y Eli Wallach. This is the 19-year-old baby doll. She wouldn't let her husband come near her. She wouldn't let the stranger go away. Oh, Mr. Vaquero, you're certainly getting familiar. Don't you have any fun-loving spirit about you? Well, this is... I thought it was a rather innocent movie about getting revenge. But when the reviews came out, it was so... This is the most pornographic... I couldn't believe it. La Legión Católica de la Decencia censuró con una C de condenación a la película. El cardenal Spellman denunció a Baby Doll desde el púlpito de la Catedral de San Patricio, acusándola de ser moralmente desagradable. Cardinal Spellman was asked, "Did you see the movie?" He said, "No. If the water supply is poisoned, why would I drink it?" Well, I thought, well, I didn't ask him to drink poisoned water, just to go see the movie. La controversia atrajo la atención del público y ayudó al éxito de Baby Doll. Algunos críticos la aclamaron como la mejor película del año. Williams trabajaba también en otra obra polémica, Dulce pájaro de la juventud. Trataba de una diva del cine que envejecía y su relación con un joven vividor. Decidió preestrenar la obra primero en el estudio M Playhouse, al sur de la Florida. George Keithley, el director, iba todos los días a la habitación de hotel de Williams a recoger la última versión de la obra. Estas son sus notas y revisiones originales. Keithley se percató de que el escritor bebía cada vez más y a horas más tempranas. One time he had a tumbler full of bourbon. And this was at 10 o'clock in the morning. And I said, "Tennessee, why do you do that? Why do you drink so much?" And he said, "Well, because someday when I don't have this," and he pointed to all the writing, he said, "I'll have this." Dulce pájaro de la juventud llegó finalmente a Broadway y a Hollywood. It is a rare appearance in a premiere for the master storyteller, who in Sweet Bird of Youth added another absorbing drama to his list of successes. Williams recibió casi $500,000 en derechos de autor por la película y su reputación como escritor polémico comenzaba a usarse para la promoción. Never before, even in the strange world of Tennessee Williams, has there been anyone like Chance Wayne and the women who wanted him. Oh, that feels so... I don't remember your face, but your hands are familiar. Entretanto, la vida privada de Tennessee Williams era un desastre. Él y Frank Marlowe peleaban cada día más, y Williams le era infiel con religiosa regularidad. Cuando se trataba de sexo, era adicto a los favores de los extraños. Tennessee always had an eye open for some good-looking young man, and the younger the better. Luego de muchos intentos, él y Marlowe se separaron definitivamente en 1962. Poco después, Marlowe supo que tenía cáncer pulmonar. Frank moriría en el verano de 1963, llevándose consigo una parte de Tennessee Williams. Tennessee said, "I have been in a deep depression since Frankie's death." And he was, I mean, and you could just see it. He was rendered almost immobile. That's another thing that drove him into these kinds of drugs and stuff, to obliterate that pain. Pero el dolor no cesaría. Pronto considerarían obsoleto al gran escritor. Los críticos que lo habían exaltado estaban a punto de hundirlo. Man has known woman, there has never been such a night. En 1964, otro drama de Williams sería transformado en una cinta muy erótica,
La noche de la iguana trataba el tema de la religión, la culpabilidad y, por supuesto, el sexo. La película fue ovacionada, pero los días de gloria del dramaturgo pronto llegarían a su fin. Era ahora un cincuentón e ingería enormes cantidades de somníferos mezclados con ginebra o vino. Aún así, lograba llegar en las mañanas hasta su máquina de escribir, pero solía terminar el día con una página en blanco. Pidió ayuda a un psiquiatra, quien le hizo una noble sugerencia. He told him to stop being a homosexual. I mean, you can't do that to a person who is born homosexual. You suddenly can't go to the shrink and say you want to get well. You start sleeping with a woman. I mean, it made no sense at all. Además de los tranquilizantes, del alcohol y de los consejos dudosos, cada nueva obra recibía peores críticas que las anteriores. Slapstick Tragedy fue considerada extraña. The Seven Descents of Myrtle fue llamada burlonamente Los 7 Descensos de Tennessee. Y los críticos llamaron El monstruo de Williams a otra de sus obras. Williams fue marginado por el teatro de igual modo en que su padre lo había marginado hacía mucho tiempo. The critics murdered him, literally murdered him, mercilessly. And that was very hard on him. I think they killed him. I would think they, sure, they drove him right back to drink and drugs. Incluso entonces, Williams seguía siendo eternamente leal a su hermana Rose, víctima de una lobotomía. Aún la mantenía en una residencia de ancianos, corría con todos sus gastos y solía llevarla a casa. Desde que Rose había enloquecido, Williams sentía un gran temor de enloquecer y el alcohol y las drogas lo arrastraban a la paranoia total. He would call me, like he called me from Key West one evening. He said, "Dakin, an attempt will be made on my life tonight." So I said, well, Tom, I call him Tom still, I can't possibly get to Key West tonight. Well, tomorrow will be all right. And so he says, yes, come tomorrow. So he knew that if an attempt were made on his life that night, it would most likely be unsuccessful. So. Dakin Williams era católico y convenció a su hermano de que la religión era la solución. Tennessee accedió a ser bautizado en Key West, pero al poco tiempo renegó de la ceremonia. Entonces Dakin tomó medidas más drásticas. En 1969 ingresó a su hermano en el ala psiquiátrica del Hospital Barnes en San Luis. He was diagnosed there as dying of acute drug poisoning. And so I had no choice but to keep him in. And so I kept him in for 3 months until I totally dried him out. Mr. Tennessee Williams. Tras ser dado de alta, Tennessee se presentó en un programa de cobertura nacional. The David Frost show, Tennessee was clearly drunk. And it was one of the few times that anybody ever saw him swish. Borracho o no, Tennessee alardeaba de su recién descubierta sobriedad. I'm on the wagon now, and I must say it feels very strange. You've given it up. I allow myself 1 drink a day. And you've given up sleeping pills as well? Yes, I had to give them up. I'm just on myself now. And Frost was egging him on, trying to get him to talk about his homosexuality. How about the things like the homosexuality and so on? Does everybody live with that too? Williams esquivó el tema, pero dijo una frase teatral que deleitó al público. But I've covered the waterfront. Por algún tiempo, Williams logró controlar su hábito de alcohol con somníferos, pero los productores de Broadway se rehusaban a arriesgar dinero con sus obras, y el autor se vio forzado a trabajar en pequeños teatros lejos de la gran e iluminada avenida. En 1961, a los 60 años, Williams decidió colaborar nuevamente con el director George Keithley durante el montaje de la obra de Tennessee, Outcry. He became extraordinarily paranoid. He became very aggressive in all the wrong ways, very defensive, very difficult to work with. Un día descargó toda su agresión sobre Audrey Wood, su agente. Ella había cuidado de su carrera durante 25 años, pero en 1961, durante los ensayos de Outcry, él la despidió. And he whirled at her and he said, "And you bitch,
He said, you've been against me from the beginning. He said, I want nothing more to do with you. I mean, the whole room was stunned. Audrey didn't know what to say. She was deeply, deeply, deeply hurt. La actriz Ann Jackson también sintió la ira de Williams cuando lo visitaba en un hotel de Nueva York. He was drinking and he had a young boy up in the hotel room. I was so ashamed for this young boy who was just sitting in the room and not part of the conversation. And I tried to bring him into the conversation, and Tennessee got very nasty and said, would you like to go into the bedroom with him? And of course I was so upset by the way he was treating me. He could just rip you apart. Su caída en picada continuaba, pero él, a quien llegaron a llamar Tenacidad Williams, aún no estaba listo para rendirse. En 1972, y luego de estar varios años escribiendo fracasos, Williams, de 61 años, estaba listo para intentarlo de nuevo. Su nueva obra, Small Craft Warnings, fue representada en un pequeño teatro en el centro de Manhattan. La campaña publicitaria incluía una rueda de prensa que daba lástima presenciar a causa de la obvia ebriedad de Williams. Well, darling, you have worked so, I won't say goddamn unless you let me. Is this all right? You work so goddamn hard, love. It's beautiful. Thank you. I don't think you know how much I love actors. They're my life. They're the blood that keeps me alive. Actors like you and like Candy. Williams actuó personalmente en su obra, pero fue ridiculizado por los críticos y por el público. Hasta sus amigos hablaban de la aparente pérdida definitiva de la magia del dramaturgo. I'm always amazed at people who claim that the plays never got less good, because I think they did, and I think Tennessee knew it, and yes, it more or less did him in. As far as it being a failed playwright, believe me, it was more the people among his friends and among critics who failed him. No importaba qué tan mal lo tratasen los críticos, él nunca dejaba de escribir y siempre tenía fe de que su próxima obra pudiese llegar a triunfar. I doubt that I can write a play that will become a classic, but I can write a successful play if I'm given a chance to. After all, I'm not senile, I don't believe. En 1980 recibiría el golpe final. Williams tenía grandes esperanzas puestas en su obra Close for a Summer Hotel. Pero cuando ésta se estrenó en Washington, un crítico la llamó vacante. Y otro dijo que la obra era de un analfabeta. Williams contraatacó. And I wrote him. I'm sick of some of those critics. I won't take that shit no more. You can keep that in, too. On the record. His heart was broken, and I think when that last play failed, that was it for him. He felt that there was no hope. A principios de 1983, Williams parecía derrotado. Había perdido todas sus energías y ya no tenía nada que ofrecer. Durante una visita a Nueva York se hospedó en el Hotel Elysée, al que llamaba el sexo fácil por los muchos encuentros sexuales que solía tener allí. En la noche del 24 de febrero, Williams subió a su habitación bien provista de vino y de somníferos. A la mañana siguiente fue hallado muerto. Tenía 61 años. The announcement came on the radio first. By afternoon, before the body was finally removed from the hotel, the street was clogged so traffic could not get through. I think he himself would have been more amazed at this spectacle. Las más grandes estrellas de Broadway estaban conmocionadas. I don't feel as much sorrow that he is dead as much joy that he lived. Según la autopsia, Williams se asfixió con la pequeña tapa de un frasco de barbitúricos. Tal explicación nunca ha sido aceptada por su hermano. First of all, it was too small to block the air passage and had absolutely nothing to do with his death. And where there's a cover-up, there has to be a reason for the cover-up. And the reason was that he was murdered.
Dakin Williams cree que su hermano fue asesinado porque estaba a punto de cambiar su testamento, pero muchos piensan que se trató de un suicidio. In fact, he took his own life. How deliberately, we don't know, but he took enough drugs deliberately that reveal to us the depth of despair with which he clearly had lived his final months. He wanted to close the door, and finally he did so. Sus amigos más cercanos sostienen que su muerte la causó un lento tormento suministrado por los críticos. I think Tennessee was martyred by the bad reviews and kind of humiliated publicly by critics who just didn't understand. And then came all the obits with the great praise. And I would like to take the noses of those who were on the destructive hunt and stick it in the obituaries and let them read what a heritage this man left. Williams fue enterrado en San Luis, la ciudad que siempre asoció con su solitaria infancia, las violentas peleas familiares y la locura de su hermana. Fue también la ciudad de la que obtuvo la materia prima para aquellas intensas obras maestras que lograron sacudir el alma de la humanidad. I sent him a little gift once, and when the saleswoman said, "Where should I send it?" I said, "Tennessee Williams," and she said, "Tennessee Williams," and she just grabbed her heart. And I thought, you know, that's what he did to people. La mujer que atrapó el corazón de Tennessee también había muerto. Rose Williams murió en la residencia para ancianos en septiembre de 1996 a los 87 años. Los hermanos inseparables están nuevamente unidos y a solo unos cuantos metros de distancia en un cementerio de San Luis. En la lápida de Rose hay unas líneas del zoológico de cristal. Sopla tus velas, Laura. El otro gran amor de Tennessee aún vive. Sus obras siguen cautivando al público de todo el planeta. No solo sus obras famosas, sino también aquellos trabajos experimentales que habían sido tan ridiculizados durante su vida. Since he died, more and more of those little plays toward the end of his life have been produced, and people saying, "Wow, that's better than I thought it was." When you come down to it, he is one of the great literary figures of this century, and he will last for quite a while into the millennium. I think you'll see his plays. Tennessee Williams estaba dotado de un genio para emocionar e inspirar al público. Sus momentos más felices los pasó creando y usaba su máquina de escribir como un gran pintor usa sus pinceles. You have to have the spark of genius, which he has. That's what a great artist is. You have those people doing that on canvas, and you have them doing it with words. And my brother was, I think, the greatest. And always will be. I always used to say of him, he's piped in. Tennessee's just piped directly into God with that kind of stuff. How else does that come out? God's at work somewhere, they're doing that. Tennessee Williams dejó tras de sí una estela de clásicos teatrales. Por ellos fue elogiado, adulado y considerado el mayor dramaturgo del siglo. Vivió en carne propia el éxtasis y el tormento. Vivió ambos extremos. Y luego los puso en palabras y sobre los escenarios para que todos pudiésemos verlos. Y, por sobre todo, para que pudiésemos sentirlos. I often wonder, how can anybody like me? And yet, occasionally I discover that somebody does. Su nombre y sus personajes evocan imágenes de una región de Estados Unidos muy particular. Pero hay público para Tennessee Williams, no muy lejos ya del llamado sur de la nación. Sus líneas hablan a los que conocen los extremos del éxtasis y del tormento, y a los que huyeron y vivieron lo que vivió esa famosa heroína trágica y el genio que la creara.
tener que depender de la bondad de los extraños. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.